Gracias, presidente. La pregunta del Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es ¿cuál ha sido el perjuicio económico total que se ha producido en la Consejería de Educación mientras fue consejero don José Luis Iglesias Riopedre? Gracias. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. La sentencia sobre los hechos delictivos atribuidos a José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación, como sabemos, desde el 2003 a 2010, y a María Jesús Otero Rebollada, directora general de esta consejería, en el mismo tiempo y periodo, y a otras personas, fue notificada ayer, como es bien sabido, al Servicio Jurídico del Principado de Asturias, que ejerce la acusación particular contra los mismos. Dicha sentencia, como ya se dijo aquí esta mañana, de 1.079 folios de extensión, si bien la cuestión a la que usted se refiere pues ya ha sido objeto de múltiples informaciones en los medios estos días. En la sentencia se indican dos cuestiones para mí relevantes. La primera, que no ha resultado posible cuantificar el perjuicio económico causado a la Administración del Principado de Asturias durante las fases procesales de instrucción y enjuiciamiento, y que esa determinación exacta se difiere a la fase de ejecución de la sentencia. Se difiere a la fase de ejecución de la sentencia. Consecuentemente, tendrá que convenir conmigo que en este momento no es posible proporcionarle el dato exacto por el que pregunta. Aventurar una cifra, por mi parte, sería imprudente y contrario a un elemental respeto a las decisiones judiciales. No obstante, como ya también se ha dicho aquí esta mañana, a pregunta del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, no es este el procedimiento judicial único que se refiere a la gestión del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre al frente de la consejería, y sí que podemos en este sentido aportarle algunos datos relacionados con su pregunta. A raíz de la instrucción del procedimiento principal, pues se constató que numerosas adquisiciones de material destinadas a centros educativos podrían ser falsas, de forma que no se hubiera suministrado el material que figura en las facturas. Y en la 9ª legislatura, la consejería pues inició averiguaciones para acreditar si efectivamente se habían servido esos pedidos y en las cantidades y calidades requeridas. Después de realizar un importante esfuerzo, se comprobó que carecían de justificaciones de la entrega real y efectiva una cantidad de material muy relevante. Por considerar presuntamente delictiva esta conducta, pues se interpuso la denuncia ante el Ministerio Fiscal y, en relación a la misma, la Fiscalía pues incoó diligencias de investigación, como es sabido, en un momento inicial, y posteriormente formuló la correspondiente denuncia. En relación a dichos hechos, se siguen en la actualidad diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. Con este procedimiento se inició en virtud de una denuncia, repito, de la propia Consejería de Educación, y lo que es más relevante, en dicho procedimiento también está personada la Administración del Principado a través de su servicio jurídico como acusación particular. El ejercicio de esta acción judicial se decidió por Consejo de Gobierno y la iniciativa partió de la Consejería. Este procedimiento, también creo que lo sabe, está en fase de instrucción, ¿verdad? Es decir, no se han formulado los escritos de calificación provisional, en los que las partes fijen sus pretensiones, tanto respecto a las penas como a las indemnizaciones a las que haya lugar. Tan solo con este carácter indiciario y con pleno respeto a la presunción de inocencia de las personas investigadas, puede indicarse la cuantificación de los perjuicios causados a estas conductas, que ascendería a 4.071.994,72 euros. Por supuesto, esta cuantificación dependerá del curso del procedimiento judicial y de la finalización del mismo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor González Medina. Gracias, presidente. Gracias, consejero. Hace usted mención, y creo que con acierto, a la pregunta parlamentaria que hubo previamente, que hizo el Grupo Podemos y su portavoz, Daniel Ripa, en relación al caso Marea, en relación al caso Riopedre y a la sentencia que hemos conocido en últimas fechas. Hablaba esa pregunta de un término que me llamó la atención, que son qué sentimientos producía el conocer la sentencia del caso Marea. Y el señor Ripa
líder de Podemos en Asturias, decía que él estaba muy contento, que era una buena noticia. Creo que sí que le falló el subconsciente. Me creo que estuviera contento. Es un partido que al final vive del cuanto peor mejor. Y lo que pasa es que se atrevió a decir que tenía el mismo sentimiento que el resto de los asturianos. Y el resto de los asturianos lo que estamos es abochornados. Y ahora le voy a explicar por qué. Estamos abochornados, en primer lugar, porque hoy, y con máximo respeto a usted como consejero de Educación o al señor Martínez como consejero de la Presidencia, que han comparecido aquí, el que debería estar compareciendo hoy aquí es el señor Fernández. El señor Javier Fernández, que fue secretario general y es secretario general de la FSA, pero lo era cuando sucedió este caso de corrupción, el señor Javier Fernández, que casualmente también era secretario general de la FSA cuando sucedió el caso Villa, debería estar hoy aquí dando explicaciones minuciosas y detalladas sobre este caso de corrupción y me atrevo a decir que debería estar hoy aquí pidiendo disculpas por este caso de corrupción. Pero no lo está. Quizás eso defina un modelo de liderazgo. Hay liderazgos que pretenden o buscan dar explicaciones y dar la cara, y hay liderazgos que prefieren utilizar a los compañeros para que den la cara por él. Esto lo podemos ver en cuestiones internas, que a mí poco me incumben, pero veo que también se repite en cuestiones externas. E insisto, quien hoy debería estar aquí, como pidió mi grupo parlamentario, es el señor Javier Fernández, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, miembro de aquel Gobierno y persona que hoy debería estar dando explicaciones detalladas sobre un caso de corrupción bochornoso y que debería estar pidiendo perdón a los asturianos. A día de hoy, después de jornadas, habiendo conocido el contenido de la sentencia y habiendo conocido el fallo emitido, ni una explicación ni una disculpa del secretario general de la Federación Socialista Asturiana. Eso es lo que hace que los asturianos sintamos vergüenza. Por eso no podemos estar contentos, porque sentimos vergüenza y bochorno tanto del caso de corrupción como de la falta de explicaciones. Si ahora vamos al motivo de esta pregunta, que usted ha tratado de dar contestación, ¿por qué preguntamos por la cuantía económica? Bueno, sé que se puede acusar este razonamiento que roce con la demagogia. En la intervención que antes escuché la sobrepasó de manera contundente. Pero el motivo por el que se hace referencia a la cuantificación económica es porque todas las semanas escuchamos en los plenos de esta Cámara, en las comisiones de educación y en los debates en los medios de comunicación el sinfín de problemas que hay en el sistema educativo asturiano, especialmente en el sistema educativo público. Escuelas infantiles, libros de texto, falta de financiación con la universidad, barracones, recortes en la escuela rural, problemas con los profesores. Bueno, necesidades que hay en el sistema educativo asturiano y que usted siempre utiliza como respuesta la falta de medios, la falta de recursos y la falta de dotación presupuestaria. Por lo tanto, es muy lógico que en la ciudadanía asturiana se haga la pregunta, y especialmente la comunidad educativa, de cuánto ha supuesto este caso de corrupción a las arcas públicas que se pudiera haber invertido en todos estos problemas del sistema educativo asturiano. Creo que hay un ejemplo que es muy gráfico de esto que está sucediendo. Uno de los problemas que tiene el sistema educativo asturiano son sus infraestructuras educativas, por ejemplo, en el oriente de Asturias. Ese oriente que fue tan desolado por este caso de corrupción, quizá por el lugar del que venía una de sus cabecillas. Pues en Llanes, en el Colegio Peñatú, ese colegio en el que se facturaron 80.000 euros que luego nunca se gastaron porque fueron a parar al bolsillo de una persona, esos 80.000 euros que nunca llegaron en material escolar y en obras y en mobiliario a ese colegio, justo cuando conocemos la sentencia, ese mismo día, se desprende el techo de ese colegio público de Llanes. Creo que esto es uno de esos símbolos, uno de esos ejemplos gráficos que demuestran en qué se debería haber gastado el dinero aquel Gobierno socialista, en qué debería haber invertido el dinero aquel Gobierno socialista, en qué se lo llevó y cuál fue la consecuencia. Por lo tanto, es muy lógico que exista esta preocupación ciudadana que recoge este grupo político de saber la cuantificación económica y el daño económico hecho a las arcas públicas por parte de este caso de corrupción en el seno de un Gobierno socialista. Y que 9 años después de aquel expolio, y que 9 años después de aquel robo sistemático y ordenado de los colegios y los institutos asturianos aún no sepamos la cuantía de lo que sucedió y aún no sepamos detalladamente la cifra de cuál fue ese robo y ese expolio, y que la información a la que ahora argumenta el Gobierno socialista asturiano orgulloso de haber emitido justo pocas horas antes de que empezara aquel juicio y todo cómo fue, porque vamos a ver si ahora
no os vamos a poner medallas en cosas que deberían haber producido bochorno por cómo se hizo aquello y cómo se intentó inferir y cómo se intentó interferir en aquel proceso. Si todo aquello se hubiera hecho en tiempo y forma, hoy tendríamos una cuantificación que seguramente el primer interesado en que no se sepa esa cuantificación es el propio Gobierno socialista asturiano. Y segunda pregunta, y con esto finalizo. La segunda pregunta, que es muy lícita que se hagan los ciudadanos y que nos hagamos las formaciones políticas y especialmente la comunidad educativa, es si se han llevado a cabo los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a suceder. Yo creo que cualquier persona con sentido común sabe que esto no ha sido una actividad emprendedora de dos sujetos de la Consejería de Educación. Eso sería imposible sin que otras personas miren para otro lado. Que se gasten 3.500 euros en muebles, que se gasten 1.500 euros en un pupitre, que se gaste, como antes hacía referencia, 200 euros en un ratón, o que se gaste dinero en mobiliario para un colegio o para un centro que ni tan siquiera existía, es porque había la sensación de poder total, de absoluta falta de control y de anarquía absoluta dentro de la consejería, porque si no nadie tendría esa capacidad y esa voluntad emprendedora en la corrupción. Y eso se hace simplemente porque se conoce la absoluta falta de control que había en la consejería. Por lo tanto, la pregunta que ahora nos hacemos y que a usted le transmitimos es ¿qué mecanismos se han modificado o qué mecanismos se han implantado o qué mecanismos se han implementado para que esta situación no se vuelva a repetir? Los indicios no son especialmente esperanzadores. Única comunidad autónoma sin ley de transparencia. Cuando vemos el dictamen de la comisión en esta casa del caso Marea, aquella misma que el señor Javier Fernández dijo que no era necesaria y aquella misma a la que el Grupo Parlamentario Socialista, que ahora parece ser que es quien descubrió todo este caso y al que hay que todavía darle las gracias, las cosas que hubo que escuchar hoy aquí al señor Martínez son increíbles. Pues ese mismo grupo político que votó en contra de aquel dictamen, ese dictamen dice cosas y recoge recomendaciones y recoge indicaciones que a día de hoy aún están sin hacer en su mayoría. Y, por lo tanto, lamento decir que no va a estar en condiciones de asegurar, al igual que no lo estuvo de la cuantificación económica, lo cual es sorprendente 9 años después de que se empezaran a hacer aquellas actividades delictivas, no va a estar en condiciones de decir que eso hoy en día no se puede volver a repetir. Y, por supuesto, no cite como medidas que sí que se han tomado porque son de competencia estatal y han sido implementadas y desarrolladas por el Gobierno de la Nación para que se eviten estos casos y que, por lo tanto, el Gobierno del Principado no ha tenido más remedio que llevar a cabo por ser de competencia estatal y, por lo tanto, tener que ser desarrolladas en la comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros no estamos felices con la sentencia del caso Marea, nosotros no estamos contentos ni queremos que sea una buena noticia. Creo que es una muy mala noticia para la política asturiana, creo que es una muy mala noticia para la sociedad asturiana, creo que es una muy mala noticia para la comunidad educativa y creo, y sé que no me equivoco, que es la consecuencia directa, ese caso de corrupción, de muchos de los recortes y de las necesidades que ha vivido el sistema educativo público asturiano. Por lo tanto, hoy debiera haber estado aquí, por el volumen y la importancia de ese caso, el presidente del Principado y el secretario general de la Federación Socialista Asturiana. No está porque ha preferido esconderse. Y, en segundo lugar, seguimos esperando, y espero que así usted lo haga, no porque hubiera estado en aquella época, no voy a osar yo decir eso, sino como titular de la Consejería de Educación, no como señor Genaro Alonso, sino como titular de la Consejería de Educación. Y termino, señor presidente, unas disculpas a la comunidad educativa asturiana que aún no ha recibido por parte ni del Gobierno socialista ni del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias.